Gracias. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Uno de los sectores más complejos en el país, sin duda, es el de transporte. Tanto si hablamos de transporte de carga y, por supuesto, y mucho más delicado, el transporte de personas. Luis Ramírez es un hombre dedicado a la actividad de dirigir, gestionar e impulsar una de las empresas más icónicas en el mundo del transporte terrestre, que se llama Cruz del Sur. Y con él vamos a conversar a continuación. Luis, muchas gracias por estar acá. Buenas noches, mucho gusto con todos, muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar por preguntarte acerca de tu formación, porque la formación tiene que haber influido o no dentro de lo que ha sido la trayectoria de tu carrera. Por favor. En términos profesional, sí, yo estudié administración de negocios en grado, posgrado, maestría y doctorado, y entre otras cosas, pero siempre administración de negocios. El hecho de dirigir una compañía en el transporte terrestre sí no fue vocación, fue circunstancia. Yo hice la maestría en el SAN, que en esos años era la escuela de negocios. Hicimos un trabajo de consultoría porque me quedé trabajando allí y habían pasado dos cosas muy graves. Se desreguló el sector, el shock de los 93, y había fallecido el fundador un año antes. Entonces yo hice la prescripción, lamentablemente tuve razón, el transporte fue a lo que está, pero luego me contrataron para aplicar la receta, me comprometí por un año, se extendió 6 meses y de esto ha pasado más de 30 años. Bueno, pero a ver, ¿y cómo ingresas a Cruz del Sur? Tú eres del sur, del Perú. No, Cruz del Sur es inversión extranjera, es una empresa arequipeña. Yo estoy infiltrado allí, fui como consultor de SAN, pero bueno, la empresa es arequipeña, los dueños son arequipeños, soy director con los señores Ibárcena, que son arequipeños, mi esposa es arequipeña, así que me falta decir P. Bueno, ahora, manejar una empresa de transportes es en extremo complejo hoy día. El Perú tiene un par de factores que son muy difíciles. Uno es la calidad de la infraestructura de transportes en las vías que tenemos por donde pasan los buses. Y la otra es la informalidad. Son como dos temas que harían correr a cualquiera, pero ustedes han venido consolidándose y creciendo. ¿Cómo han logrado capear esos dos temporales difíciles? Bueno, más que temporales, son una condición permanente, lamentablemente. Esta actividad, el transporte de pasajeros, Cruz del Sur, tiene 3 unidades de negocios. La más conocida es el transporte interprovincial de pasajeros, que es un servicio público. Hacemos transporte con gran minería, que es la unidad que hoy día tiene mayor flota, y también cargo o envíos, que es una unidad que hace transporte paquetería a nivel nacional. Las 3 con la marca Cruz del Sur y las 3 ruedan por las carreteras del Perú. Ahora bien, decía que estas dos condiciones lamentablemente dependen de un actor que es el Estado, tanto en la infraestructura, las condiciones de las vías, como aquello que transita sobre las vías, que es el tema más complejo. Nosotros tenemos una responsabilidad fundamental, antes que empresarial, es moral. Transportamos vidas, ¿no? Entonces, y transportamos más de 4 millones de pasajeros al año. Es muy intensa, hacemos casi 50 millones de kilómetros cada año. Es complejo, es intenso. Entonces, en un entorno donde la informalidad es la pauta, no es la excepción, y esta es una empresa 100% formal, como debe ser, no les digo nada nuevo a todos los aquí presentes, pero significa un redoblado esfuerzo. Cruz del Sur ha cumplido 65 años en el mercado. Yo estoy a cargo de la gerencia general hace 31 años, un poco más, ¿no? Y la verdad lo que hacemos es muy esforzado, pero después de escucharlo a Ricardo Briceño, la verdad es que ante la historia empresarial yo me inclino con mucho respeto. Sin embargo, en esta industria que estamos comentando hay desafíos muy grandes. Ser una empresa que en el Perú cumpla 65 años ya es una excepción, hay muchas más antiguas, pero ser empresa formal en el transporte terrestre en el Perú es un redoblado desafío. Comentaba en la previa en mi mesa que frente a la informalidad, ¿cómo hacer para permanecer y prevalecer?
Creo que la clave es que la informalidad tiene una ventaja en la evasión. Hay fallas económicas, el Estado no está y evadir es el deporte. Pero su productividad es paupérrima. Nosotros como organización empresarial tenemos un equipo profesional, tenemos todo lo que hay que tener, porque cuando está de por medio de la seguridad, todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Y entonces lo que logramos a través de esto es sacar una ventaja de productividad que debería ir toda la rentabilidad, pero acá nos permite para compensar y hacer una rentabilidad sostenible, que es un requisito. Ahora, has mencionado al tema del factor humano y bueno, acá a veces preguntamos algunas cosas sobre ello porque es realmente, seguramente uno de los temas más trascendentes de toda una empresa como la que ustedes tienen. ¿Cuántos empleados tiene Cruz del Sur? Y una pregunta que alguien me dijo antes de comenzar, ¿cómo logran seleccionar o entrenar a los conductores? Que es un tema tan sensible. Bueno, nosotros somos casi 2.400 trabajadores vinculados directamente con la compañía. Debemos ser como 10.000 vinculados indirectamente. El tema de los pilotos es un tema fundamental. Un cirujano puede tener la vida de una persona en una mesa de operaciones. Un piloto puede tener la vida de 50 personas a su cargo. Entonces, y sin embargo, en el Perú, vamos, hay un Senati, ¿dónde se forman los pilotos profesionales? ¿No? Tradicionalmente crecen de manera silvestre. Y antiguamente venía un piloto, traía a su ahijado, a su sobrino, a su hijo, y lo presentaba al dueño, al jefe. Ahora eso no ocurre. Los pilotos, y está muy bien, no quieren que sus hijos tengan este trabajo. Sus hijos son profesionales. Entonces se redobla la necesidad no solamente en cantidad, es fundamentalmente calidad. Entonces hemos desarrollado un sistema de gestión de la seguridad que enfoca, por lo antes dicho, al factor humano. No solamente en la selección, el despistaje. Hacemos una escuela de pilotos en el transporte interprovincial. Antes lo hicimos afuera, no. Ahora el proceso de selección lo hemos trasladado, hemos internalizado la escuela de pilotos. Porque el piloto 360 grados difícilmente lo encuentras. Perfil, personal, físico, salud, experiencia, rutas. Entonces, y entran, ya están remunerados, ya están en planilla y siguen un proceso de stage 2 o 3 meses a cargo de inspectores o supervisores. Y solamente después, si califican, entonces ingresan. Puede que pasen los 3 meses, le pagamos, le damos las gracias y no ingresan. Y de ahí tenemos un monitoreo permanente, monitoreo del factor humano. Por el nombre y por el origen, alguien podría pensar que están más focalizados en el sur del Perú. Pero entiendo por tu comentario que se han, digamos, expandido y están en todas las regiones. ¿Es así? Cruz del Sur la tomo en Tumbes, la tomo en donde sea prácticamente. A ver, quiero referir, Cruz del Sur es una empresa líder a nivel nacional, ¿no? Y somos Cruz del Sur, la constelación. Acabamos de relanzar nuestra marca y ese es un concepto rector. Cumplimos 65 años. La Cruz del Sur, que ha acompañado a los viajeros por las aceras, que es permanente, las estrellas son referente de liderazgo, de permanencia. Cuando era chiquito te ponían una estrellita. En fin, la marca nuestra es la Cruz del Sur. No es Transportes y Bárcena, es la Cruz del Sur. Y nosotros lideramos, hacíamos transporte internacional a Chile, Argentina, a Ecuador, a Colombia y a Arequipa. Y después de la pandemia nos hemos quedado solo con Arequipa. Has mencionado a los dueños fundadores y tú no eres Ibárcena. Ramírez Urueta. Entonces, ¿cómo logras gerenciar, gestionar en una empresa familiar un tema tan complejo como una compañía de transportes en el Perú hoy día? Has tocado un punto peculiar, casi anecdótico para la industria, porque en los años 90, ya les conté, yo vine como consultor por parte de SAN y me salí quedando, ¿no? Y habían pasado estas dos cosas. Había fallecido el fundador, don Ángel Ibárcena, la generación anterior no lo conocí, pero por sus frutos lo he conocido. Y se desreguló, el efecto combi no era así. Los más jóvenes así no eran. Y no debería ser, pero en fin. El caso está que fui el primer, y sigo siendo, el único gerente general que no es el dueño. En la industria de transporte interprovincial, el gerente general es el dueño.
Eso marca una pauta, ustedes somos colegas, en el desarrollo organizacional, porque el tope es el tope. Entonces, yo tengo gerentes, algunos están acá, que son mejores que yo, cada uno en su tema, y otros, cada uno en su especialidad, y así tiene que ser. Pero si yo soy el dueño, y yo soy la verdad, el camino y la vida, ¿no? Pero la verdad. Entonces, eso marca un poco que de ahí hacia abajo se desarrolla la organización, creo yo. Ahora, sí, pero entonces, insisto en la pregunta, ¿es difícil lidiar con la familia dentro de una empresa que ya no es tan familiar, pero igual tienes presiones de todas partes? ¿Cómo las superas? Sigue siendo una empresa familiar. Ahí veo una sonrisa de algunos de mis gerentes, ¿no? A ver, los señores Ibárcena, a ver, yo soy cristiano, le decía en la previa, pero trabajo para el diablo Ibárcena. Y no puedo renunciar porque pierdo la chamba, ¿no? Pero son personas muy particulares, muy intensas, ¿no? Chambean su negocio día a día, están ahí. El proceso de transformar una empresa de fierros a una organización de servicios se dice fácil, pero me va tomando 30 años. Y ese es un proceso inacabado y creo que inacabable. Asimismo, la organización familiar que antes estaba concentrada en las operaciones y hoy día es una organización funcional como todas las aquí presentes, resulta siendo una excepción también en la industria. Entonces, esto ha sido un manejo por el camino largo, por la escalera. No es que vino un gerente de SAN y dijo, necesito un gerente de tal o tal otra cosa. La empresa ha crecido en estos años casi 25 veces por facturación. Y lo que ha implicado eso en cuanto a desarrollo, mantener el control, son muchos cambios y continuamos en los desafíos del cambio. En ese tema del cambio, a ver, creo que uno de los activos que ustedes tienen, algunos de ellos deben ser seguramente el personal, las rutas, las autorizaciones, los permisos y los buses, obviamente, ¿no? Como activos importantes, pero la tecnología, bueno, irrumpe como en todas partes. ¿Y cómo ustedes están lidiando con ese tema hoy día, donde tenemos tecnologías muy importantes que entran de manera disruptiva? Primero quisiera tocar un punto previo, tomando pie en tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es el patrimonio más importante de esta compañía? Las personas, los buses. Nuestra materia prima es el cliente, y en servicios es así. Al cliente le aplicamos los procesos, al cliente lo informamos, al cliente lo transportamos, al cliente lo atendemos. Entonces, nuestro producto viene a ser el cliente atendido. No son los buses, no son los terminales, y esto es la filosofía que imprimimos para desarrollar una organización empresarial de servicios, ¿no? Entonces, obviamente la tecnología es para ayer, como dijo mi antecesor, la tecnología y las personas son dos factores claves centrales. Si nosotros estamos controlando nuestro entorno, manejando el tema, y no nos damos cuenta de que esto es para ayer, todo el entorno nos pasa por encima. Hoy día estamos en tiempos de tecnología, de inteligencia artificial, y estamos en eso. Les comento, en esta archicofradía. Acaba de caer en el Perú, acaba de llegar una startup alemana, que es el Uber de los buses. Es una empresa que se llama Flixbus, que es una empresa tecnológica, que es la más grande del mundo y no tiene un solo bus. Es una nueva disrupción. Así de intensa como fue la pandemia, que nos pararon 4 meses, no viajaba nadie, no viajaban ni las moscas, decía, y cuando abrieron, viajaban las moscas nomás. Ok, esto es una nueva disrupción. Hemos ayornado nuestra tecnología en alianzas en el extranjero, hemos hecho cambios, tenemos una estrategia y está por verse nuevamente si vamos a tener éxito frente a esta gran disrupción. Ha quebrado empresas en el mundo mucho más grandes que Cruz del Sur, pero ahí el detalle. Bueno, el gran desafío, ¿por dónde está? Cuando te escuchamos hablar sobre lo que ha sido el manejo de tantas décadas para que vaya creciendo, hoy, ¿dónde está el foco en lo más importante que están haciendo ustedes para los clientes? Bueno, el día a día nuestro está muy centrado en el desafío insolayable que transportamos vidas, ¿ok? Establecido esto, porque la seguridad es una condición. Creo lo más valioso de nuestra actividad es lo que no se mira. No se mira, pero son los que brindan las condiciones, los procesos que dan las condiciones
de seguridad, de disponibilidad, de todo lo que uno vive, porque la experiencia de nuestro producto, la experiencia de nuestros clientes. Entonces, dado esto por sentado como higiénico, pero que es lo fundamental, hoy por hoy es la tecnología. Lamentablemente todos en el país vivimos en un ritmo muy tropical. Creo que tenemos que hacer mea culpa los empresarios, porque hemos dejado ahí una puerta cerrada y cuando hemos abierto está lleno de alimañas. No nos hemos hecho cargo de la institucionalidad política y es muy grave la responsabilidad política. Hacen las leyes o las deshacen. Y yo creo que es tiempo que dejemos de mirar para un costado y ser políticamente correctos. Estamos viviendo un tema de seguridad, disculpa la digresión, gravísimo y tenemos un fantoche ahí. ¿Y qué decimos? Creo que es hora de levantar la voz, señalar, decir las cosas por su nombre. El liderazgo empresarial que tenemos tiene que tomar liderazgo en el país. Nosotros vivimos en una actividad muy intervenida por el Estado regulatoriamente y lo que no dependemos del Estado para nada. Las concesiones, tú mencionaste, son el patrimonio intangible de las empresas de nuestra actividad en otros países. Acá no hay, acá son volantes, cualquiera tiene una autorización. Nuestro intangible es el posicionamiento, ¿no? Y esto es lo que hemos labrado y tenemos la mayor fortaleza y el mayor patrimonio es eso, que se logra con la preferencia posterior a la experiencia. ¿Cuántos, digamos, si habláramos del tipo de demografía que tienes dentro de Cruz del Sur, más hombres, más mujeres, más jóvenes, más mayores, cómo se mueve eso para tener un poco la idea de por dónde va? Bueno, etariamente, Cruz del Sur tiene 65 años. Y yo también. O sea, la fundaron cuando yo nací para que algún día yo la herede. Pero bueno, yo soy de la generación mayor, ¿no? Hoy día nuestro segmento predominante son gente joven de 30 años menos o más. Hay bastante gente operativa, la experiencia es un patrimonio, por ejemplo, en pilotos, ¿no? Ahí son de 50 años más o menos, ¿no? Y nuestra actividad es muy masculina. Mecánicos. Tenemos pilotos mujeres en Arequipa, con Cerro Verde y demás, pero hay características biológicas que restringen, ¿no? Un piloto en la carretera frente a cierta necesidad para el bus, usa el baño de adentro, en fin, cosas que una dama difícilmente puede ver. Hay en la administración, hay cantidad de chicas y hay muy competentes. Yo no creo en la cuota de género. Las chicas son igual o más competentes que los varones en lo que le toque, ¿no? Entonces no hay que darles el menoscabo de que no, la señorita está por cuotas. No, no es así. Son iguales o mejores que nosotros en lo que les toque. Pero esta actividad de pilotos, de fierro, de gran minería y demás, nos hace tener pocas mujeres en campamentos mineros, pocas mujeres como pilotos, ¿no? Y yo creo que la proporción no debe llegar al 20% de la masa. Bueno, ese es un concepto meritocrático muy bueno, te felicito. Una pregunta que me llama la atención cuando señalas, a ver, se ha hecho un anuncio importante en el país en el sentido de que viene una inversión grande en la red ferroviaria. Y entonces la pregunta que te hago es, ¿quién compite en el sector, al margen de la informalidad? ¿Quién compite? ¿Competirían los trenes con ustedes? ¿Competirían el cabotaje con ustedes para la carga? ¿Competiría los aviones, los drones? ¿Quién compite con ustedes en realidad? Bueno, a ver, a nosotros hace unos 15 años nos aterrizó el avión en el techo, la estrategia láser de LAN. El año 2019 aterrizó ya el modelo low cost, ¿no? Y nuestro principal competidor son los señores de LAN, con mucho respeto, nos exigió una transformación, por ejemplo, ¿no? Lima-Arequipa. Si vamos, antes íbamos un atributo viaje directo, pero si el avión va directo, nosotros en 16 horas y el avión en 1 hora, y su estrategia low cost cobra algo parecido, al menos en la publicidad, entonces no hay mucho que hacer. Nuestra ruta, por ejemplo, es Lima-Ica, es Ica-Nazca, Nazca-Camaná y Camaná-Arequipa, o sea que suben y bajan y en un asiento puedes usarlo en el viaje 2 hasta 3 personas. Estoy hablando de un detalle, pero la verdad el bagaje de cambios que tuvimos que hacer es muy importante para sostener una competencia frente al avión. En los modos de transporte, en el Perú, el transporte de pasajeros a nivel nacional, compite el modo aéreo con el modo terrestre.
Desde esta disrupción del modelo low cost, el terrestre, que tenía un 3% históricamente, hoy día tiene un 16-17%, ¿no? El terrestre sigue siendo más de 100 millones de pasajeros, ¿no? Y el aéreo unos 15 millones. Es muy meritorio, pero sigue siendo un gran volumen. Los trenes, el cabotaje y todos los modos de transporte compiten entre sí. Así que cuando estén los trenes, habrá que verlo. Yo creo que la conectividad es donde uno gira para hacer un complemento y una sinergia con diferentes modos. Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, Luis muchísimas Ramírez. gracias a todos. Gracias, un aplauso para el invitado, por favor. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Luis Ramírez en este espacio, a través del cual tratamos temáticas de interés empresarial desde un plano humano. Al igual que nuestro anterior invitado, invitamos a la señora Vicky Cruz, directora comercial, acompañada en esta ocasión por Marco Vargas, reconocida artista fotográfica, quien hará entrega de un obsequio especial. Asimismo, invitamos en esta ocasión a pasar adelante a nuestros sponsors, Carlos Sandoval, CEO de UHI Blanca Sandoval, Carlos Torres, socio principal del estudio Torres y Torres Lara Abogados, al señor Enrique Cárdenas, de Sempiterno Group, José Cipriani, de Cervera Group, Jorge Díaz, CEO de GCI, Juan Manuel Echevarría, de Jockey Plaza, Mónica Beltrán, de The Mind Key, quienes recibirán un presente gracias al apoyo brindado para la realización de este evento. More than I dare to think about. Oh, it's more than I dare to think about. Friends Gracias. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Uno de los sectores más complejos en el país, sin duda, es el de transporte. Tanto si hablamos de transporte de carga y, por supuesto, y mucho más delicado, el transporte de personas. Luis Ramírez es un hombre dedicado a la actividad de dirigir, gestionar e impulsar una de las empresas más icónicas en el mundo del transporte terrestre, que se llama Cruz del Sur. Y con él vamos a conversar a continuación. Luis, muchas gracias por estar acá. Buenas noches, mucho gusto con todos, muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar por preguntarte acerca de tu formación, porque la formación tiene que haber influido o no dentro de lo que ha sido la trayectoria de tu carrera. Por favor. En términos profesional, sí, yo estudié administración de negocios en grado, posgrado, maestría y doctorado, y entre otras cosas, pero siempre administración de negocios. El hecho de dirigir una compañía en el transporte terrestre sí no fue vocación, fue circunstancia. Yo hice la maestría en el SAN, que en esos años era la escuela de negocios. Hicimos un trabajo de consultoría porque me quedé trabajando allí y habían pasado dos cosas muy graves. Se desreguló el sector, el shock de los 93, y había fallecido el fundador un año antes. Entonces yo hice la prescripción. Lamentablemente tuve razón, el transporte fue a lo que está, pero luego me contrataron para aplicar la receta, me comprometí por un año, se extendió 6 meses y de esto ha pasado más de 30 años. Bueno, pero a ver, ¿y cómo ingresas a Cruz del Sur? Tú eres del sur, del Perú. No, Cruz del Sur es inversión extranjera, es una empresa arequipeña. Yo estoy infiltrado allí. Fui como consultor de SAN, pero bueno, la empresa es arequipeña, los dueños son arequipeños, soy director con los señores Ibárcena, que son arequipeños, mi esposa es arequipeña, así que me falta decir P. Bueno, ahora, manejar una empresa de transportes es en extremo complejo hoy día. El Perú tiene un par de factores que son muy difíciles. Uno es la calidad de la infraestructura de transportes en las vías que tenemos, por donde pasan los buses, y la otra es la informalidad. Son como dos temas que harían correr a cualquiera, pero ustedes han venido consolidándose
y creciendo. ¿Cómo han logrado capear esos dos temporales difíciles? Bueno, más que temporales, son una condición permanente, lamentablemente. Esta actividad, el transporte de pasajeros, Cruz del Sur, perdón, tiene 3 unidades de negocios. La más conocida es el transporte interprovincial de pasajeros, que es un servicio público. Hacemos transporte con gran minería, que es la unidad que hoy día tiene mayor flota, y también cargo o envíos, que es una unidad que hace transporte paquetería a nivel nacional. Las 3 con la marca Cruz del Sur y las 3 ruedan por las carreteras del Perú. Ahora bien, decía que estas dos condiciones lamentablemente dependen de un actor que es el Estado, tanto en la infraestructura, las condiciones de las vías, como aquello que transita sobre las vías, que es el tema más complejo. Nosotros tenemos una responsabilidad fundamental, antes que empresarial, es moral. Transportamos vidas, ¿no? Entonces, y transportamos más de 4 millones de pasajeros al año. Es muy intensa, hacemos casi 50 millones de kilómetros cada año. Es complejo, es intenso. Entonces, en un entorno donde la informalidad es la pauta, no es la excepción, y esta es una empresa 100% formal, como debe ser, no les digo nada nuevo a todos los aquí presentes, pero significa un redoblado esfuerzo. Cruz del Sur ha cumplido 65 años en el mercado. Yo estoy a cargo de la gerencia general hace 31 años, un poco más, ¿no? Y la verdad lo que hacemos es muy esforzado, pero después de escucharlo a Ricardo Briceño, la verdad es que ante la historia empresarial yo me inclino con mucho respeto. Sin embargo, en esta industria que estamos comentando hay desafíos muy grandes. Ser una empresa que en el Perú cumpla 65 años ya es una excepción, hay muchas más antiguas, pero ser empresa formal en el transporte terrestre en el Perú es un redoblado desafío. Comentaba en la previa en mi mesa que frente a la informalidad, ¿cómo hacer para permanecer y prevalecer? Creo que la clave es que la informalidad tiene una ventaja en la evasión. Hay fallas económicas, el Estado no está, y evadir es el deporte. Pero su productividad es paupérrima. Nosotros como organización empresarial tenemos un equipo profesional, tenemos todo lo que hay que tener, porque cuando está de por medio de la seguridad, todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Y entonces lo que logramos a través de esto es sacar una ventaja de productividad que debería ir toda la rentabilidad, pero acá nos permite para compensar y hacer una rentabilidad sostenible, que es un requisito. Ahora, has mencionado al tema del factor humano y bueno, acá a veces preguntamos algunas cosas sobre ello porque es realmente, seguramente uno de los temas más trascendentes de toda una empresa como la que ustedes tienen. ¿Cuántos empleados tiene Cruz del Sur? Y una pregunta que alguien me dijo antes de comenzar, ¿cómo logran seleccionar o entrenar a los conductores? Que es un tema tan sensible. Bueno, nosotros somos casi 2.400 trabajadores vinculados directamente con la compañía. Debemos ser como 10.000 vinculados indirectamente. El tema de los pilotos es un tema fundamental. Un cirujano puede tener la vida de una persona en una mesa de operaciones. Un piloto puede tener la vida de 50 personas a su cargo. Entonces, y sin embargo, en el Perú, vamos, hay un Senati, ¿dónde se forman los pilotos profesionales? ¿No? Tradicionalmente crecen de manera silvestre. Y antiguamente venía un piloto, traía a su ahijado, a su sobrino, a su hijo, y lo presentaba al dueño, al jefe. Ahora eso no ocurre. Los pilotos, y está muy bien, no quieren que sus hijos tengan este trabajo. Sus hijos son profesionales. Entonces se redobla la necesidad no solamente en cantidad, es fundamentalmente calidad. Entonces hemos desarrollado un sistema de gestión de la seguridad que enfoca, por lo antes dicho, al factor humano. No solamente en la selección, el despistaje. Hacemos una escuela de pilotos en el transporte interprovincial. Antes lo hicimos afuera, no. Ahora el proceso de selección lo hemos trasladado, hemos internalizado la escuela de pilotos. Porque el piloto 360 grados difícilmente lo encuentras. Perfil, personal, físico, salud, experiencia, rutas. Entonces, y entran, ya están remunerados, ya están en planilla y siguen un proceso de stage 2 o 3 meses a cargo de inspectores o supervisores. Y solamente después, si califican,
entonces ingresa. Puede que pasen los 3 meses, le pagamos, le damos las gracias y no ingresa. Y de ahí tenemos un monitoreo permanente, monitoreo del factor humano. Por el nombre y por el origen, alguien podría pensar que están más focalizados en el sur del Perú, pero entiendo por tu comentario que se han, digamos, expandido y están en todas las regiones. ¿Es así? Cruz del Sur la tomo en Tumbes, la tomo en donde sea prácticamente. A ver, quiero referir, Cruz del Sur es una empresa líder a nivel nacional, ¿no? Y somos Cruz del Sur, la constelación. Acabamos de relanzar nuestra marca y ese es un concepto rector. Cumplimos 65 años. La Cruz del Sur, que ha acompañado a los viajeros por las eras, que es permanente, las estrellas son referentes de liderazgo, de permanencia. Cuando era chiquito te ponían una estrellita. En fin, la marca nuestra es la Cruz del Sur. No es Transportes y Bárcena, es la Cruz del Sur. Y nosotros lideramos, hacíamos transporte internacional a Chile, Argentina, a Ecuador, a Colombia y Arequipa. Y después de la pandemia nos hemos quedado solo con Arequipa. Has mencionado a los dueños fundadores y tú no eres Ibárcena. Ramírez Urueta. Entonces, ¿cómo logras gerenciar, gestionar en una empresa familiar un tema tan complejo como una compañía de transportes en el Perú hoy día? Has tocado un punto peculiar, casi anecdótico para la industria, porque en los años 90, ya les conté, yo vine como consultor por parte de SAN y me salí quedando, ¿no? Y habían pasado estas dos cosas. Había fallecido el fundador, don Ángel Ibárcena, la generación anterior no lo conocí, pero por sus frutos lo he conocido. Y se desreguló, el efecto combi no era así. Los más jóvenes así no eran, y no debería ser. Pero en fin, el caso está que fui el primer, y sigo siendo, el único gerente general que no es el dueño. En la industria de transporte interprovincial, el gerente general es el dueño. Eso marca una pauta, ustedes somos colegas, en el desarrollo organizacional, porque el tope es el tope. Entonces, yo tengo gerentes, algunos están acá, que son mejores que yo, cada uno en su tema, y otros, cada uno en su especialidad, y así tiene que ser. Pero si yo soy el dueño, y yo soy la verdad, el camino y la vida, ¿no? Pero la verdad. Entonces, eso marca un poco que de ahí hacia abajo se desarrolla la organización, creo yo. Ahora, sí, pero entonces, insisto en la pregunta, ¿es difícil lidiar con la familia dentro de una empresa que ya no es tan familiar, pero igual tienes presiones de todas partes? ¿Cómo las superas? Sigue siendo una empresa familiar. Ahí veo una sonrisa de algunos de mis gerentes, ¿no? A ver, los señores Ibárcena, a ver, yo soy cristiano, le decía en la previa, pero trabajo para el diablo Ibárcena. Y no puedo renunciar porque pierdo la chamba, ¿no? Pero son personas muy particulares, muy intensas, ¿no? Chambean su negocio día a día, están ahí. El proceso de transformar una empresa de fierros a una organización de servicios se dice fácil, pero me va tomando 30 años. Y ese es un proceso inacabado y creo que inacabable. Asimismo, la organización familiar que antes estaba concentrada en las operaciones y hoy día es una organización funcional como todas las aquí presentes, resulta siendo una excepción también en la industria. Entonces, esto ha sido un manejo por el camino largo, por la escalera. No es que vino un gerente de SAN y dijo necesito un gerente de tal o tal otra cosa. La empresa ha crecido en estos años casi 25 veces por facturación. Y lo que ha implicado eso en cuanto a desarrollo, mantener el control, son muchos cambios y continuamos en los desafíos del cambio. En ese tema del cambio, a ver, creo que uno de los activos que ustedes tienen, algunos de ellos deben ser seguramente el personal, las rutas, las autorizaciones, los permisos y los buses, obviamente, ¿no? Como activos importantes. Pero la tecnología, bueno, irrumpe como en todas partes. ¿Y cómo ustedes están lidiando con ese tema hoy día, donde tenemos tecnologías muy importantes que entran de manera disruptiva? Primero quisiera tocar un punto previo, tomando pie en tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es el patrimonio más importante de esta compañía? Las personas, los buses. Nuestra materia prima es el cliente, y en servicios es así.
Al cliente le aplicamos los procesos, al cliente lo informamos, al cliente lo transportamos, al cliente lo atendemos. Entonces, nuestro producto viene a ser el cliente atendido. No son los buses, no son los terminales, y esto es la filosofía que imprimimos para desarrollar una organización empresarial de servicios, ¿no? Entonces, obviamente la tecnología es para ayer, como dijo mi antecesor, la tecnología y las personas son dos factores claves centrales. Si nosotros estamos controlando nuestro entorno, manejando el tema, y no nos damos cuenta de que esto es para ayer, todo el entorno nos pasa por encima. Hoy día estamos en tiempos de tecnología, de inteligencia artificial, y estamos en eso. Les comento, en esta archicofradía. Acaba de caer en el Perú, acaba de llegar una startup alemana, que es el Uber de los buses. Es una empresa que se llama Flixbus, que es una empresa tecnológica, que es la más grande del mundo y no tiene un solo bus. ¿Ah? Es una nueva disrupción. Así de intensa como fue la pandemia, que nos pararon 4 meses, no viajaba nadie, no viajaban ni las moscas, decía, y cuando abrieron, viajaban las moscas nomás. Ok, esto es una nueva disrupción. Hemos ayornado nuestra tecnología en alianzas en el extranjero, hemos hecho cambios, tenemos una estrategia y está por verse nuevamente si vamos a tener éxito frente a esta gran disrupción. Ha quebrado empresas en el mundo mucho más grandes que Cruz del Sur, pero ahí el detalle. Bueno, el gran desafío, ¿por dónde está? Cuando te escuchamos hablar sobre lo que ha sido el manejo de tantas décadas para que vaya creciendo, hoy, ¿dónde está el foco en lo más importante que están haciendo ustedes para los clientes? Bueno, el día a día nuestro está muy centrado en el desafío insolayable que transportamos vidas, ¿ok? Establecido esto, porque la seguridad es una condición. Creo lo más valioso de nuestra actividad es lo que no se mira. No se mira, pero son los que brindan las condiciones, los procesos que dan las condiciones de seguridad, de disponibilidad, de todo lo que uno vive, porque la experiencia de nuestro producto, la experiencia de nuestros clientes. Entonces, dado esto por sentado como higiénico, pero que es lo fundamental, hoy por hoy, es la tecnología. Lamentablemente todos en el país vivimos en un ritmo muy tropical. Creo que tenemos que hacer mea culpa los empresarios, porque hemos dejado ahí una puerta cerrada y cuando hemos abierto está lleno de alimañas. No nos hemos hecho cargo de la institucionalidad política y es muy grave la responsabilidad política. Hacen las leyes o las deshacen. Y yo creo que es tiempo que dejemos de mirar para un costado y ser políticamente correctos. Estamos viviendo un tema de seguridad, disculpa la digresión, gravísimo y tenemos un fantoche ahí. ¿Y qué decimos? Creo que es hora de levantar la voz, señalar, decir las cosas por su nombre. El liderazgo empresarial que tenemos tiene que tomar liderazgo en el país. Nosotros vivimos en una actividad muy intervenida por el Estado regulatoriamente y lo que no dependemos del Estado para nada. Las concesiones, tú mencionaste, son el patrimonio intangible de las empresas de nuestra actividad en otros países. Acá no hay, acá son volantes, cualquiera tiene una autorización. Nuestro intangible es el posicionamiento, ¿no? Y esto es lo que hemos labrado y tenemos la mayor fortaleza y el mayor patrimonio es eso, que se logra con la preferencia posterior a la experiencia. ¿Cuántos, digamos, si habláramos del tipo de demografía que tienes dentro de Cruz del Sur, más hombres, más mujeres, más jóvenes, más mayores, cómo se mueve eso para tener un poco la idea de por dónde va? Bueno, etariamente, Cruz del Sur tiene 65 años. Y yo también. O sea, la fundaron cuando yo nací para que algún día yo la herede. Ya. Pero bueno, yo soy de la generación mayor, ¿no? Hoy día nuestro segmento predominante son gente joven de 30 años menos o más. Hay bastante gente operativa. La experiencia es un patrimonio, por ejemplo, en pilotos. Ahí son de 50 años más o menos, ¿no? En nuestra actividad es muy masculina. Mecánicos. Tenemos pilotos mujeres en Arequipa, con Cerro Verde y demás, pero hay características biológicas que restringen, ¿no? Un piloto en la carretera frente a cierta necesidad para el bus del baño de adentro, en fin, cosas que una dama
difícilmente pueden ver. Hay, en la administración, hay cantidad de chicas y hay muy competentes. Yo no creo en la cuota de género. Las chicas son igual o más competentes que los varones en lo que le toque, ¿no? Entonces no hay que darles el menoscabo de que no, la señorita está por cuotas. No, no es así. Son iguales o mejores que nosotros en lo que les toque. Pero esta actividad de pilotos, de fierro, de gran minería y demás, nos hace tener pocas mujeres en campamentos mineros, pocas mujeres como pilotos, ¿no? Y yo creo que la proporción no debe llegar al 20% de la masa. Bueno, ese es un concepto meritocrático muy bueno, te felicito. Una pregunta que me llama la atención cuando señalas, a ver, se ha hecho un anuncio importante en el país en el sentido de que viene una inversión grande en la red ferroviaria. Y entonces la pregunta que te hago es, ¿quién compite en el sector, al margen de la informalidad? ¿Quién compite? ¿Competirían los trenes con ustedes? ¿Competirían el cabotaje con ustedes para la carga? ¿Competirían los aviones, los drones? ¿Quién compite con ustedes en realidad? Bueno, a ver, a nosotros hace unos 15 años nos aterrizó el avión en el techo, la estrategia láser de LAN. El año 2019 aterrizó ya el modelo low cost, ¿no? Y nuestro principal competidor son los señores de LAN, con mucho respeto, nos exigió una transformación, por ejemplo, ¿no? Lima-Arequipa. Si vamos, antes íbamos un atributo viaje directo, pero si el avión va directo, nosotros en 16 horas y el avión en 1 hora, y su estrategia low cost cobra algo parecido, al menos en la publicidad, entonces no hay mucho que hacer. Nuestra ruta, por ejemplo, es Lima-Ica, es Ica-Nazca, Nazca-Camaná y Camaná-Arequipa, o sea que suben y bajan y en un asiento puedes usarlo en el viaje 2 hasta 3 personas. Estoy hablando de un detalle, pero la verdad el bagaje de cambios que tuvimos que hacer es muy importante para sostener una competencia frente al avión. En los modos de transporte, en el Perú, el transporte de pasajeros a nivel nacional, compite el modo aéreo con el modo terrestre. Desde esta disrupción del modelo low cost, el terrestre que tenía un 3% históricamente, hoy día tiene un 16-17%, ¿no? El terrestre sigue siendo más de 100 millones de pasajeros, ¿no? Y el aéreo unos 15 millones. Es muy meritorio, pero sigue siendo un gran volumen. Los trenes, el cabotaje y todos los modos de transporte compiten entre sí. Así que cuando estén los trenes, habrá que verlo. Yo creo que la conectividad es donde uno gira para hacer un complemento y una sinergia con diferentes modos. Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, Luis muchísimas Ramírez. gracias a todos. Gracias, un aplauso para el invitado, por favor. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Luis Ramírez en este espacio a través del cual tratamos temáticas de interés empresarial desde un plano humano. Al igual que nuestro anterior invitado, invitamos a la señora Vicky Cruz, directora comercial, acompañada en esta ocasión por Marco Vargas, reconocida artista fotográfica, quien hará entrega de un obsequio especial. Asimismo, invitamos en esta ocasión a pasar adelante a nuestros sponsors, Carlos Sandoval, CEO de UHI Blanca Sandoval, Carlos Torres, socio principal del estudio Torres y Torres Lara Abogados, al señor Enrique Cárdenas, de Sempiterno Group, José Cipriani, de Cervera Group, Jorge Díaz, CEO de GCI, Juan Manuel Echevarría, de Jockey Plaza, Mónica Beltrán, de The Mind Key, quienes recibirán un presente gracias al apoyo brindado para la realización de este evento. It's more than I dare to think about. Oh, it's more than I dare to think about. Friends of God, see